Iglesia Tiempos de Victoria presenta el estudio del día 21 de agosto de 2025, intitulado Fantasmas en la casa. Les voy a contar una historia que es del año 1900 en algún pueblito de la provincia de Buenos Aires. Es la historia de el fantasma de un señor llamado Eliseo. Él rondaba en el pueblo, pero también rondaba en donde él había pasado la mayor parte de su vida, que era en la relojería. Él era el relojero del pueblo. Él se pasó todo su tiempo de vida arreglando relojes, se pasó todo el tiempo de su vida fijándose que los engranajes estuvieran perfectamente cada uno en su lugar para que todo funcionara y escuchando el tic-tac, tic-tac, tic-tac de las máquinas siempre como si fuera una música. Él amaba todo eso. Un día, don Eliseo murió, pero no se fue del todo, porque quedó su fantasma. La gente del pueblo decía que los relojes del pueblo funcionaban porque el fantasma de don Eliseo todavía andaba por la zona arreglando los relojes de todos. Pero también decían que todas las noches don Eliseo y su fantasma iban a la relojería y seguía trabajando. Clarita, una de las nenas que había conocido a don Eliseo, habiendo escuchado que la gente del pueblo no tenía miedo, sino que lo tenían a eso como algo normal, dijo: yo quiero ir a ver a don Eliseo. Y se fue y se plantó en la ventana de la relojería a mirar hacia adentro. Cayó la noche y ella miraba con su corta edad, miraba hacia adentro de la relojería, hasta que en un momento lo ve pasar. Y cuando lo ve pasar, de afuera le pregunta: ¿qué haces acá, Eliseo? ¿Vos no tenés otra cosa que hacer? Y él la mira y le contesta: es que mientras estuve vivo y arreglé relojes y ordené el tiempo de todos, olvidé de vivir mi propio tiempo, le dice el fantasma. La nena se quedó pensando, se pegó media vuelta y se fue, y esa noche la nena se prometió que ella iba a vivir al máximo del tiempo que tuviera, en paz, en libertad, con alegría, y que iba a hacer valer su tiempo y hacer pasar su tiempo, no solamente para que pase, valga la redundancia, sino para que valga, para que el tiempo que ella viva cuente. Esa es la historia que les quería contar, para reflexionar un poquito sobre qué hacemos con el tiempo. Y usted dirá: ¿por qué elegí hablar de un fantasma cuando esa palabra por ahí no coincide mucho con nuestro lenguaje? Le quería contar esta historia para poder situarlo en ese hombre que no supo vivir su vida porque le dedicó el tiempo al trabajo, le dedicó el tiempo a su pasión, le dedicó el tiempo a lo que él sabía hacer y no le interesó otra cosa, y aún después de muerto no pudo solucionarlo, porque aunque en la fábula vemos que él interactuaba y hasta hablaba con una niña, y sabemos que todo eso no funciona desde la perspectiva bíblica, porque la Biblia dice claramente que los muertos nada saben, que no tenemos que hablar con ellos, pero esto es una fábula para poder relacionarnos con nuestro tiempo, con nuestras vidas, y para poder relacionarlo con lo que les quiero compartir, ¿no? El versículo base de este estudio de hoy tiene que ver con el Evangelio según Mateo, el capítulo 14, verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Se turbaron porque ellos dijeron: un fantasma. En el hebreo no existe la palabra fantasma, no existe, no está esa raíz. Nosotros encontramos para identificar algo así la palabra ruaj, que tiene que ver con viento, con aliento, con espíritu. Por eso que leemos en la Biblia cuando en el libro de Génesis dice: y sopló Jehová aliento de vida, ruaj, viento. Vemos a Jesús que le habla a Nicodemo y le dice: vos no sabés ni de dónde sopla el viento, ni de dónde viene, ni a dónde va. Hablando del Espíritu de Dios. Entonces, en el hebreo no existe la palabra fantasma, pero sí existe esa palabra, ¿no? Ruaj, que tiene que ver con viento, con espíritu, con aliento. Luego tenemos la traducción al griego antiguo, y no hay diferencia con el griego koiné, que el griego koiné es
el lenguaje popular, el griego popular de aquella época. El griego antiguo era una forma y después estaba el griego koiné, que era el griego en el cual la gente del vulgo entendía. Pero en el caso de esta palabra, fantasma, que sería la fonética sería fantasma, empieza con PH, nosotros lo conocemos con F, pero fantasma sería con PH. En el griego no está hablando de un aliento o de un viento o de un espíritu, sino que está hablando de una aparición, de una visitación, de algo que vemos. Por eso es que ahí es donde entendemos, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entendemos que los discípulos, cuando lo ven a Jesús que viene caminando sobre el mar, usan esa palabra, un fantasma. ¿Por qué? Porque lo están viendo. Pero es imposible para su mente y para su corazón que un ser humano común y corriente, o común y silvestre, camine sobre las aguas. Pero ellos están en el medio de una tormenta, arriba de un barco, tratando de poner todas las cosas en orden. De repente miran así y desde el medio de la tormenta se viene acercando uno caminando sobre las aguas. ¿Qué van a decir ellos? Un fantasma. Por eso usan esa expresión. Entonces tenemos que entender que la palabra ruaj habla de un viento, algo que yo no veo, algo que es una esencia, algo que está, un aliento, un viento. Pero la palabra fantasma, o en el griego fantasma, está hablando de algo que veo. Ya no es una esencia, no es algo incorpóreo. Estoy viendo un cuerpo, estoy viendo una imagen. ¿Y te perturba o te trae paz? Está la expresión en griego también neuma, con P, que esa también es la traducción de lo que es ruaj, también es viento, aliento y espíritu. Neuma es en el griego y ruaj es en el hebreo, pero las dos están diciendo lo mismo, un viento. Por eso que nosotros encontramos que las ruedas de nuestros vehículos, ¿cómo las llamamos? Neumáticos, porque adentro de la rueda que lleva un viento. En el latín, cuando quieren traducir la palabra fantasma al latín, no cambia casi nada, es fantasma. Y denota lo mismo, una aparición, denota algo que veo, un cuerpo, una imagen, algo que se mueve, algo que puedo ver. Jesús aparece y les dice que se queden tranquilos, que es Él. Los discípulos lo vieron a Jesús y pensaron que era un fantasma. Por eso utilizan esa expresión. Hay otras expresiones donde cuando Jesús entra y cruza la puerta, los discípulos dicen que se turbaron. Y Jesús les habla y les dice, tranquilos, ¿tienen algo de comer? Porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Y no usa la palabra fantasma, usa la palabra espíritu. Mire, tenemos que entender, se lo comparto, guárdelo en su corazón, pero esto le va a servir para muchas de las lecturas que hacemos de la Biblia. Muchas, casi todas. Tenemos que entender que hay dos formas de leer el texto bíblico. El texto narrativo y el texto normativo. Y esto es fundamental. Esto tiene que ver con otra enseñanza. Pero para que usted se dé cuenta, el texto narrativo y el texto normativo son dos cosas distintas. Veo que hoy se habla mucho de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, de las herejías que se dicen en las iglesias. Bueno, muchas de esas herejías no nacen porque las personas son malas y quieren servir a Satán, sino por no discernir entre lo que es un texto narrativo y un texto normativo. El texto narrativo es, por ejemplo, cuando nos cuenta la Biblia que Josué le dio una vuelta a Jericó por día durante 6 días. Y al último día, el séptimo día, dio 7 vueltas. El texto nos está narrando lo que hizo Josué. Es un texto narrativo. Nos cuenta que Josué no dio 7 vueltas, dio 13 vueltas. Lo que pasa es que hay que meterse en la narración. Dio una vuelta por día y el último día dio 7 vueltas. Bien, eso no volvió a suceder. Nunca más volvió a suceder. Nunca más sucedió eso. Eso lo hizo Josué. Dios se lo mandó a hacer a Josué. Josué lo hizo, cuando gritaron los muros cayeron y la Biblia nos narra todo eso. ¿Qué hacen hoy nuestros hermanos? Toman un texto narrativo y hoy agarran y se ponen a dar vueltas al barrio, a tomar el territorio, como que creyendo que ahora somos nosotros el Josué de este tiempo. Ese es un texto narrativo, nos está contando a nosotros cómo lo hicieron, qué pasó. Nosotros podemos sacarle un sentido espiritual, nosotros podemos sacarle a eso un sentido que nos llene el alma, que nos hable el Señor, algo en lo que nosotros tenemos que derribar muros que hay en nuestras vidas,
No nos cuenta eso para que nosotros salgamos a tomar el territorio, porque toda la tierra es de Jesús. Todo es de Él. El enemigo es territorial, pero Jesús no. Por ejemplo, nos cuenta la Biblia que un día iba Eliseo caminando y unos jóvenes, como Eliseo era calvo, era pelado, salieron y le gritaron calvo, calvo, lo empezaron a cargar, empezaron a hacer burla porque él era pelado. Eliseo se da vuelta y ora y los maldice, y de atrás de unos arbustos salen unos osos. Y se los comen, los matan a los muchachos que estaban cargando al profeta. Eso lo cuenta la Biblia. Bueno, si ustedes van a internet van a encontrar que hay un profeta que es argentino, que a él lo critican, lo calumnian, le dan con todo, porque la verdad que está haciendo todo mal, y él agarra y dice: yo en 24 horas como Eliseo te envío los osos. Sí, a vos, en 24 horas te caen los osos. Es un texto narrativo. No se puede andar soltando osos por la vida, porque eso es maldecir. Ahora, ¿qué es un texto normativo? Un texto normativo es el que vos lees en el Nuevo Testamento, cuando Dios te dice que tenés que vivir quieta y reposadamente confiando en Él. Ese es un texto normativo, eso es lo normado, eso es lo normal. Que un hijo de Dios sea fiel a Dios y viva conforme a los preceptos y mandamientos de Dios, que se sujete a Dios, que ame, que perdone, que no mienta. Esos son textos normativos que nos marcan nuestra conducta en Cristo Jesús, lo que marca nuestra norma de conducta. Eso es muy importante para leer la Escritura. Yo por eso hice la salvedad, me salgo un poquito de lo que es el estudio de hoy, pero sí fíjese que hay cosas. Nosotros tenemos que tener la fe suficiente como la que tuvo Pedro para salir y caminar sobre las aguas. Bueno, ahora cuando llegue el verano y usted ponga la pileta en su casa, ni se le ocurra querer caminar sobre las aguas de su pileta, porque no, Jesús no le mandó a caminar a usted sobre las aguas, sino en fe sobre los problemas. Eso es. Y si no, van a estar ahí diciendo cosas que jamás van a pasar por no diferenciar entre lo que es un texto narrativo y un texto normativo. Es importante, cuando usted lea la Biblia, trate de darse cuenta, usted no va a ir como hizo Elías, que tiró el agua, que de ahí salen los benditos pactos que hacen en las iglesias, cuando Dios baja con lenguas de fuego y toma el agua que le da a Elías en el altar, que era lo que no había en ese momento, agua. Lo que no se podía derrochar era agua. ¿Querés oro? ¿Querés animales? ¿Querés plata? ¿Qué es lo que querés? ¿Querés nuestras vidas? Acá la tenés. Pero no nos pidas agua porque no hay. El agua era vital para ese tiempo. Y agarra a Elías y dice: traigan agua. Y traen agua. Y aparentemente los que saben dice que tiraron ahí en ese altar como 480 litros de agua. Era mucha agua lo que tiraron. Muchas medidas de agua. Entonces de ahí sale: haga pacto. Es una locura, es una herejía, por no entender que es un texto narrativo. Después Elías nunca más volvió a hacer eso. Jamás volvió a hacer eso. Fue un momento, nos cuenta. Y a eso le podemos sacar. Bueno, así tenemos un montón de ejemplos de textos que nos pueden ilustrar, y hay textos que no, los tenemos que cumplir. Pero vos quédate tranquilo que no sos Josué, ni sos Abraham, ni sos Isaac, ni sos Jacob. Vos tenés un nombre que es sobre todo nombre, sos hijo de Dios. Regite por las normas de Jesús, lo que Él quiere que vos hagas. Los demás que hagan lo que quieran. ¿Quieren salir a clavar estaca a las esquinas? Que la claven. Pero lo importante es, vos podés cometer errores, pero si te volvés para atrás, bárbaro. El problema es cuando vos seguís. Volvamos a lo que en realidad queríamos compartir. Los discípulos, ¿qué dijeron entonces? Que lo que estaban viendo que era, ellos creyeron que era una aparición. Pero Jesús aparece físicamente. Ellos creyeron que era una aparición. Ellos pensaron que veían una aparición. Podrían haber entendido que era Jesús. Podrían haberlo entendido. Creemos que no lo entendieron porque Pedro le dice: si eres tú, era esa duda, porque era una mezcla de lo conozco, pero es una mezcla de tengo miedo, es una mezcla de no puede ser que esté caminando sobre las aguas, que Él aparezca directamente desde la misma tormenta. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Lo cierto es que vino físicamente, que no era ningún fantasma. Viene caminando, lo agarra a Pedro, lo levanta y del brazo se suben los dos caminando hacia el bote. O sea, no era ningún fantasma. La Biblia nos muestra que ellos creyeron que era un fantasma porque su percepción en ese momento por el miedo es errónea. A nosotros nos cuesta muchas veces creer que Dios está obrando en nuestras vidas porque tenemos una percepción errónea de las cosas. Si viene una boleta de gas que está alta, uno en vez de agarrar y decir:
bueno, en el nombre de Jesús esto algo va a hacer, esto no lo voy a poder pagar. Porque la percepción que tenemos de Jesús es errónea. Al ser errónea, nosotros creemos que Dios puede resucitar un muerto, pero no va a pagar mi boleta de gas. Es errónea. Mi percepción es errónea. ¿Cómo Dios, el Dios de los cielos, va a venir a pagarme la boleta del gas? A mí, que soy el más pecador de todos. No sé cómo lo voy a pagar. Tu percepción y la mía es errónea de un Jesús tan grande como el nuestro. Y ellos lo ven, lo confunden con un fantasma. Ellos están viendo algo no humano en ese momento, porque no les entra en la cabeza de que haya alguien que pueda pasar a la siguiente dimensión, que es la de caminar sobre las aguas. No lo pueden entender. La percepción errónea de los discípulos en ese momento no les permite ver una realidad objetiva. ¿Cuál es la realidad objetiva? Que Jesús venía caminando sobre las aguas. O sea, estaba abriendo un camino donde no había caminos. Y los discípulos, en vez de que pegarle la pera al piso del bote por ver que Jesús está abriendo un camino a donde no lo hay, se mueren de miedo. Porque la percepción es errónea. El miedo no te deja ver el obrar de Dios. Y parece que hay fantasmas. El mismo Jesús confundido con un aparecido. Claro, tenemos que tener en cuenta otra cosa que es fundamental. Para ellos, en aquella época, para un judío, el mar, el agua, simboliza los problemas. La tormenta simboliza los problemas. El caos y las fuerzas de la maldad están en el medio del mar. Entonces, si estás en medio de una tormenta y de repente empezás a ver que aparece alguien brillante caminando desde un fantasma, si ahí está el mar, el caos, para su mentalidad. La percepción de ellos no es algo bueno, pero a la vez lo reconocen. Por eso Pedro, que es el que siempre se tira hacia adelante, le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, ven. Entonces ahí es donde cuando la percepción nuestra empieza a fallar, es cuando vemos fantasmas en todos lados. Cuando vos tenés miedo, se te dibuja aún el mismo Jesús. Así funciona, la percepción del hombre cuando está en problemas falla y no nos deja ver objetivamente. Después que Jesús desapareció en ese pasaje, ellos dijeron, con razón nuestros corazones ardían. Vos imaginate que ellos iban hablando con un perfecto desconocido, pero cada palabra que ese desconocido soltaba, a ellos les pegaba en el alma. Y el corazón de ellos latía porque estaban comiendo y aún así estaban viviendo porque eran discípulos y no se pudieron dar cuenta porque estaban muy perturbados porque ellos lo vieron muerto. No lo pudieron reconocer. Y cuando Él se desapareció de ellos, era Jesús. Con razón ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba. El verso 32 del capítulo 14, cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Cuando Jesús lo levanta a Pedro y lo trae, vienen caminando por el mar, suben a la barca, se calma el viento. El versículo 33, todos lo adoran, todos se postran. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron diciendo verdaderamente este es el Hijo de Dios. Lo adoraron. Quiere decir, mirá cómo en un momento la cosa cambia. Ellos están en un problema, están en una tormenta, están tratando de hacer lo que ellos pueden y lo que saben hacer, andar en barco. Empiezan a ver que viene uno de afuera, desde el medio de las tinieblas, del medio del caos. No lo reconocen porque ellos están ocupados. De repente levantan la cabeza y ven que viene uno caminando y sin un fantasma, un aparecido. Jesús lo agarra a Pedro, lo trae caminando, ellos lo ven. Se suben a la barca y cuando se suben a la barca, ellos recuperan la fe. Están todos perturbados. Jesús lo trae a Pedro, suben a la barca, se calma el viento. Cuando ven que Jesús está en la barca y se calma el viento, todos vienen, se postran delante de Jesús y lo adoran. Recién tenían miedo, recién estaban perturbados, recién estaba Jesús desdibujado, pero estaba lejos. Ahora Jesús está al lado de ellos. Ahora lo ven, lo miran, ven que todo se calma. Este es el Hijo de Dios, recobran la fe, recuperan la fe. Porque ahí estaba Jesús. Pero recién no podían ver una realidad que era objetiva. No los estamos criticando a ellos, estamos analizando nuestras vidas. Y eso lo llevamos a cualquier parte de nuestras vidas y funciona en todos nosotros. Así funciona la cabeza del hombre cuando el hombre se desenfoca de Jesús. Aparecen los fantasmas, los ves, parece mentira, los ves. No estoy diciendo que ves demonios, ves el problema, lo ves, lo visualizás.
No, esto no, de acá no se sale, es un fantasma. ¿Lo ves? La turbación o el miedo no te deja ver objetivamente lo que está pasando. Va a pasar, hay que tratar de que pase menor cantidad de veces posible, pero va a pasar. Porque vos vas a tener algo para contar alguna vez. A alguien le vas a contar que la cabeza funciona muchas veces fuera del radar, fuera, pero hay que volver al eje. La turbación o el miedo no te deja ver objetivamente lo que está pasando y no te deja ver la mano de Dios en tu vida. Vemos fantasmas en todos lados. ¿Por qué hablamos de estos fantasmas? ¿Por qué hablamos de ese tipo de fantasmas y no de fantasmas de apariciones? Porque si a vos se te apareciera, si estás crecido en Cristo, y si te aparece algo en tu casa, lo vas a reprender, ¿o no? ¿Qué vas a salir corriendo? Mínimo lo tenés que reprender. Bueno, se supone que deberíamos reprenderlo, se supone, no sé cómo vamos a reaccionar si pasara. Pero si fuera real, que vos estás consciente, no es que estás soñando, que te imaginás las cosas, si vos estás consciente y tenés un encuentro de ese tipo, por lo menos vas a decir Jesús, por lo menos vas a clamar a la sangre de Cristo. Bien, pero ¿por qué digo que hablamos de fantasmas? Porque uso la expresión de estos que lo vieron a Jesús y pensaron, su percepción errónea le hizo ver que era un fantasma. Ahora, podemos darnos cuenta que la palabra fantasma toma cuerpo porque son cosas que hemos vivido, que hemos sentido y que hemos visto y que no queremos que vuelvan. Por eso son los fantasmas del pasado. Por eso son los fantasmas que vienen a la mente y al corazón. No son espíritus incorpóreos, son fantasmas porque los hemos visto, porque hemos experimentado. ¿Recuerda lo que es una experiencia? Es un momento que vivo que va de la mano con una emoción. Yo voy a comprar, por ejemplo, un par de zapatillas a una casa X y el que vende las zapatillas me trata mal, yo tengo una mala experiencia, porque es lo que estoy viviendo pegado a una emoción. Me trataron mal, no vengo más a este lugar. Eso se llama experiencia. Si mi experiencia con el vendedor fue buena porque el tipo me trató bien y me vendió la zapatilla y me dijo con estos cordones te van a quedar flama y con estas medias te van a quedar estupendo y si vos te lo llevas esto lo tenés en 6 pagos sin interés y te sonríe y te habla y vos tenés una re linda experiencia. Entonces salís de ahí y le decís, andá a comprar ahí porque ahí te atienden la experiencia. Entonces necesitamos entender lo que tiene que ver con una buena experiencia. Uno no está pensando en algo invisible o una esencia, porque si fuera una esencia, que también las hay en los dos lados, sería algo imperceptible, pero acá lo estás viviendo. Si vos recordás ahora, no te lo pongas a hacer, pero si vos ahora podés ponerte a recordar un momento que te haya marcado en tu vida, sea bueno o sea malo o malísimo, si lo podés recordar y viene a tu mente y a tu corazón, lo vivís, lo revivís, unos se van a reír y otros se van a poner a llorar, porque volvieron los fantasmas, sea bueno o sea malo, lo estás viendo, lo estás tocando de nuevo. Entonces los fantasmas regresan, vuelven, están. Y esos son los que hacen que se desdibuje todo lo que hemos aprendido en la iglesia. Se desdibuja todo lo que hemos aprendido, lo que hemos agarrado, abrazado, todo lo que tenemos, se nos desdibuja, aunque sea por un momento. Imagínate las personas que son débiles en la fe, que luchan años con esos fantasmas. Y no estoy minimizando absolutamente nada, porque hay gente que ha sido marcada de tal manera que les cuesta años salir adelante. Hay otras personas que les cuesta un corto tiempo salir adelante. Pero el sentimiento es el mismo, porque hasta que no lo superan, ese fantasma regresa y vuelve a regresar. Son fantasmas emocionales, o podríamos llamarle fantasmas psicológicos. Los viste, los sentiste, los tocaste, y no era ningún aparecido. Estaba todo acá adentro. Como Jesús no era ningún aparecido, pero ellos creían que era un fantasma. Esos fantasmas pueden ser, número 1, el fantasma del fracaso. La persona piensa que no es suficiente. No lo voy a lograr. Yo con esto no puedo. Soy un fracasado. Ese es un fantasma, porque alguna vez fracasaste. Alguna vez las cosas te fueron mal. Alguna vez emprendiste y no funcionó. Alguna vez lo intentaste y nadie te acompañó. Las cosas no salieron. Entonces yo no vuelvo a emprender absolutamente nada porque soy un fracasado. Ese fantasma vuelve. ¿Y si te va mal? Y dígame si cuando viene ese pensamiento tenemos la bandera de la fe en alto. Entonces hay que luchar con ese fantasma. Son fantasmas que vienen a nuestra mente, que vienen a traernos muchas veces cosas que ya hemos vivido y que hemos experimentado.
Tenemos el fantasma del abandono, miedo a estar solo. Y es tan así el miedo a estar solo que ahí es donde encontramos las personas que se aferran a relaciones que son dañinas. Son dañinas esas relaciones. ¿Pero por qué seguís ahí? Y porque yo lo quiero, yo la quiero. No, no es que la quiere, tiene miedo a estar solo. Es el fantasma del abandono. Si vos lo dejás a este o lo dejás a esta, te vas a quedar solo. Y toda la vida estuviste solo. Ese sentimiento del número uno, el sentimiento de fracaso. ¿Qué van a decir? Y uno empieza, ¿no? El sentimiento es esos sentimientos, esos fantasmas que vienen, que no te dejan salir a la bendición. A veces no es mejor estar solo que mal acompañado, no dice el dicho. Pero las personas que están aferradas a ese miedo, a ese fantasma, aunque sea una relación dañina, ahí están. Aunque la están pasando mal, ahí están. Porque saben lo que se siente estar solo y no pueden darse cuenta que este momento de soledad puede ser mucho mejor para sus vidas que estar acompañado y viviendo semejantes cosas. El fantasma del qué dirán. ¿A quién no le pasó eso? ¿Y pero qué van a decir? ¿Y qué dirán? Cuando tenemos ese fantasma que viene del qué dirán, ¿qué nos roba eso, el qué dirán? Te roba tu autenticidad, porque vos no sos auténtico, pero encierra todo lo que le dije. Esa palabra encierra todo, porque te roba el hecho de ser auténtico. Y vos no vas a pegar una carcajada auténtica, porque ¿qué van a decir? Que estoy loco. Y no hacemos las cosas y ese es un fantasma. Porque cuando éramos más chicos o cuando estábamos, eso vinieron y nos cortaron al medio por algo que hicimos, por algo que dijimos, porque fuimos auténticos y a alguien no le gustó. Y entonces nos queda eso, el qué dirán. No ayudamos a alguien en la calle porque ¿qué van a decir? Capaz que piensan que lo empuje yo si lo ayudo a levantarse. Entonces mejor no lo ayudo, que lo ayude otro. El miedo al qué dirán, ¿no? No nos deja ser auténticos. Estamos atrapados en las expectativas y en el juicio de los otros. Y eso es un fantasma que desdibuja mucho el Evangelio. ¿Qué le voy a ir a predicar yo? ¿Qué van a decir los demás que están en el colectivo? Le voy a hablar fuerte de Jesús. El fantasma del pasado es el que te recuerda tus errores. Y uno está atado a ese fantasma muchas veces. Por eso hay que estar agarrado fuerte de Jesús. Recuerde que Jesús fuera de la barca era un fantasma. Jesús arriba de la barca era el Hijo de Dios. Mirá la percepción de ellos, ¿no? Jesús fuera de la barca, un perfecto desconocido, un fantasma. Jesús, 2 minutos después, 20 metros después, arriba de la barca, provoca que todos se tiren de rodillas y lo adoren. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es la percepción nuestra. ¿A qué le damos más interés? Si a los fantasmas o a Jesús. Recuerde, fantasma, fantasma, algo que puedo ver. Y lo vemos, por eso nos perturba tanto. Te bloquea el presente, y el presente es lo único que tenemos, porque mañana todavía no llegó y lo que pasó ya pasó. Pero yo por estar atado al fantasma del pasado, no me deja ser feliz ahora en el regalo. ¿Por qué digo regalo? Porque es lo único que tengo, presente. Toma, te traje un presente, es lo que hay ahora, presente. El fantasma del pasado te bloquea tu presente. El tema pasa por ahí, llega un punto en el cual hasta tenés miedo. Porque se siente, se ve, pero a lo mejor no es que es un demonio que está ahí, es esto. Que imagínate cuántas personas hay que están viviendo hoy en el pasado. Viven en el odio, en el rencor, viven respirando el odio por lo que les pasó cuando era el pasado. Porque si no, uno se queda clavado ahí, te bloquea el pasado. Cuando una persona puede sanar lo que le pasó y destruir esos fantasmas, el presente lo va a vivir como el día a día de nuestras vidas, con el desafío de siempre. Pero sí tiene mucho que ver lo que dice nuestro hermano en relación a que el pasado nos da la experiencia. Lo que nos pasó nos da experiencia. Pero esa experiencia se puede volcar hacia otros si estamos libres, si estamos sanos. Porque si no, está más que sabido. Una madre que tuvo que criar a sus hijos soltera le habla mal del padre a los hijos. Y hay otras que no. Por ejemplo, ¿no? Y hay un montón de cosas que tiene que ver con uno mismo. Cómo tomamos nuestra vida, si la tomamos como algo para aprender o algo para destilar nuestro veneno. Pero los errores del pasado vienen a decirnos a nosotros que seguimos mal, que lo que ya hice todavía persiste en mi vida. Yo soy un tipo que hace mal las cosas, a mí todo me sale mal. ¿Lo escuchó eso alguna vez? Que alguien dice, no, yo no hago esto porque a mí todo me sale mal. Son los errores del pasado. Por eso sigue diciendo que todo le sale mal. Y la verdad que las cosas le pueden empezar a salir muy bien, pero los errores del pasado te bloquean el presente.
Bueno, y así, esos son los fantasmas con los que tenemos que luchar. No es el fantasma de don Eliseo que anda arreglando relojitos, eso no pasa. No habla ni con la nena, ni arregla los relojitos, eso es una historia para poder entrar solamente en esa palabra. Pero nosotros sí tenemos que luchar contra el qué dirán, contra el pasado, tenemos que luchar contra el fracaso, contra el abandono. Ahora viene un fantasma que es complicado, es el fantasma de la infidelidad. Ese fantasma de la infidelidad, duda constante, desconfianza, celos. Aparece sin evidencia, es un fantasma, aparece sin evidencia, pero por cosas que me pasaron. Entonces yo ya recibí el desengaño de la infidelidad, ahora yo no confío en nadie, aunque tenga una nueva esposa, un nuevo esposo, un novio. Vienen esos fantasmas. Y esos son fantasmas con los que hay que luchar. Y muchas veces uno agarra y dice, una persona le dice, bueno, no voy a reclamar más esto, las cosas van a estar bien, pero ese fantasma viene adentro y te destruye a la persona. Aunque estés callado, aunque no digas nada, siempre hay que destruirlo, esos fantasmas hay que destruirlos, porque esos fantasmas son los que vienen y destruyen las parejas, destruyen los hogares, los destruyen. Y uno puede agarrar, estar acá sentado en la comodidad de su silla y uno dice, bueno, esto a mí no me pasa. No te pasa hasta que te empieza a pasar. No te pasa hasta que la persona que vive con vos llega 15 minutos más tarde. No te pasa hasta que la persona que vive con vos no sabe qué hizo con la plata. No te pasa hasta que no es claro en lo que hace. Y empiezan a venir los fantasmas de relaciones anteriores, de cosas que pasaron, y sin evidencia uno empieza a tener celos, empieza a tener problemas, dificultades, y esos fantasmas hay que matarlos antes de que tomen el dominio de nuestra mente. Porque a veces hasta ninguno de los dos son infieles, ninguno de los dos, pero es un problema. Es que cuando un perro muerde, vos esperás que el próximo perro te muerda. Cuando el perro muerde, esperás que el otro te muerda, y el otro a lo mejor no, es juguetón, pero vas a estar siempre ahí reticente porque ya te mordieron. El fantasma de la culpa te atormenta por decisiones pasadas. Uno tomó decisiones, hoy quisiera volver el tiempo atrás y no puede. Y viene la culpa. Cristo ya nos hizo libres, Cristo ya nos perdonó. Jesucristo ya me hizo nueva criatura. Falta que yo me perdone, pero tengo que luchar con ese fantasma que cada tanto cuando yo esté desenfocado va a venir y me va a traer la culpa. Por decisiones pasadas, por cosas que dije, que dije, por lo que sea, pero va a venir. Bueno, y el fantasma de la culpa viene aún cuando vos sabés que lo que pasó ya no lo puedes cambiar. Que no te queda otra que recibir el perdón de Dios. Y aún así el fantasma de la culpa viene y te trae, sos culpable, y a vos sabés que no te queda otra que recibir el perdón de Dios porque es el único que te va a hacer libre. Y aún así lo rechazamos. Soy culpable. Y sí, sos el culpable, por algo tomaste una decisión errada, pero ya Cristo te perdonó, así que perdonate y después dedícate a enmendar lo que pasó con las otras personas, porque las otras personas salieron dañadas. Pero la culpa no nos deja a nosotros avanzar. ¿Quién de los que estamos acá alguna vez no cometió un error como mí? Y no se siente culpable por lo que dijo o lo que hizo y ya no se puede volver el tiempo atrás. Bueno, trabajemos para que lo que nos resta tratar de enmendar. Pero como no puedo cambiar lo que ya hice, lo que ya dije, recibamos el perdón de Dios. Porque hasta en eso lo hacemos a un Cristo de llavero. Él esto no me lo va a perdonar. Entonces lo hacemos chico a Jesús. Hacemos a un Jesús que puede, como les dije hoy, resucitar un muerto, pero a mí no me puede perdonar. Él con su sangre puede hacer que la gente hoy siga aceptando a Cristo en sus corazones y su sangre limpia y lava, pero a mí no me puede perdonar, porque lo que yo hice, recibamos ese perdón, recibamos el perdón del Señor, porque no nos queda otra cosa que recibir su perdón, ser libres y a partir de ahí enmendar lo que hayamos podido hacer. Si se puede, porque lo que pasó no lo puedo cambiar. El fantasma de la escasez te hace vivir con el miedo a perder lo que tenés. Ese fantasma, porque cuando éramos chicos no tuvimos nada, cuando éramos chicos no teníamos las cosas que queríamos porque nuestros padres no es que no querían darnos, no nos podían dar, no lo tuvimos y siempre fue en escasez, luchando, lo vimos, está ese fantasma y hoy no podemos disfrutar lo que tenemos porque todo el tiempo estamos creyendo que nos va a faltar. Y eso es un fantasma y no estamos en escasez. El país está en crisis, pero nosotros tenemos un Dios poderoso. Nosotros tenemos un Dios de propósitos claros, un Dios de abundancia, tenemos un Dios de bendición,
un Dios que de la nada hace mucho, le dio de comer a una multitud. Sin embargo, nosotros no tenemos. Y no queremos gastar un centavo de más porque tenemos miedo que después no nos alcance. Y la realidad, amados hermanos, que desde hace unos años a esta parte nunca nos alcanza. Pero yo no sé cómo, todos hemos comido todas las noches, no sé cómo, todos hemos pagado nuestras cuentas, no sé cómo, pero todos hemos vivido, no sé cómo, porque ahí está la mano poderosa de Dios, pero está el fantasma de la escasez. No nos va a alcanzar. El fantasma del debería. Siempre te recuerda que deberías estar haciendo algo. Y no podés disfrutar de este presente de poder estar acá en la iglesia porque a las 9 de la noche deberías servir la comida. Y si estás en tu casa y querés leer la Biblia, pero deberías estar preparando la ropa de mañana. Y deberías comportarte mejor. Y deberías ser más cortés. Y ese también te roba la autenticidad. Te roba el tiempo, te roba tu energía. Ese fantasma hay que liquidarlo. Porque no nos deja estar donde estamos. No te deja estar en el lugar que estás. Y eso no funciona en el cristiano. No funciona en ninguna persona, pero es un fantasma que anda rondando. Ronda. Y cuando vos estás queriendo relajar y soltar anclas para hacer algo que quisieras hacer, que puede ser dormir, descansar, estudiar, hacerte tu hobby, lo que sea, deberías. Porque si haces eso es mejor que lo que estás haciendo y nos lleva siempre a tener que cumplir las expectativas de alguien más, porque yo debería estar haciendo esto porque fulano de tal cosa o tal otra. Es un fantasma que viene y nos quita la paz, nos quita el gozo, porque siempre nos está recordando que en el lugar en el que estamos no deberíamos estar. Siempre podríamos estar haciendo algo mejor en otro lugar, pero cuando llegas a ese lugar deberías estar, y la verdad que eso te hace perder el eje con Jesús. Entonces, ¿cómo podemos hacer para darle un cierre a esto, no? Segunda de Timoteo 2:15, ¿cuál sería uno de los tratamientos, no? Para poder sobrellevar todo esto, porque esto no es algo que se me ocurre, esto es algo que nos pasa a todos. En estos 8 puntos que marcamos, en alguno te tiene que pegar ahí cerca, aunque sea el tiro. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia, no seas negligente, sé diligente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hasta ahí vamos bien, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué no deberíamos tener de qué avergonzarnos delante de Dios si nos pegaron casi los 8 puntos? ¿Cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabes por qué no tiene de qué avergonzarse? Porque él usa bien la palabra de verdad. Porque no anda con chiquitas. Cuando la Biblia le enseña que él tiene perdón de Dios, recibe el perdón. Usa bien la palabra de verdad. Se siente perdonado. Al sentirse perdonado, él ya no tiene vergüenza. Y se presenta a Dios como un obrero aprobado. Aunque no hemos aprobado nada, me presento delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, porque usa la palabra de verdad. Creo que ese es el tratamiento que tenemos que usar. Capítulo 2, verso 15, de la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Utilizar las herramientas que nos da la Biblia para vivir nuestro presente, para vencer la escasez, porque tenemos promesas, para vencer el abandono, para vencer todos estos puntos. La única forma, amados hermanos, es usar bien la palabra de verdad. De alguna manera se lo expliqué hoy, que hay que saber identificar lo que es un texto narrativo y un texto normativo. Si vos cada vez que ves, si vas a leer que a Elías le traían comida a los cuervos y vos vas a salir a la calle y vas a empezar a orar y decir, Señor, no tengo un mango, manda a los cuervos, no va a aparecer ningún cuervo a traerte nada. Como mucho, Dios en su misericordia va a mandar a otra persona que te diga, mira, siento de parte de Dios, toma, esto es para vos. Y ahí vos decís, ay, vinieron los cuervos, pero no va a venir un cuervo, porque es un texto narrativo. ¿Qué es lo que está narrando la Escritura a nuestras vidas? Que en un tiempo de escasez, estaba el profeta tenía hambre y Dios movió un animal inmundo para que le traiga carne en su pico al profeta y el profeta tuvo que aprender a comer carne del pico de un animal inmundo y lo tuvo que comer. Era el trato de Dios con el profeta. Entonces, si yo no discierno lo que es un texto narrativo de un texto normativo, yo no uso bien la palabra de verdad. Entonces, a veces no entiendo, se me desdibuja Jesús porque yo lo quiero meter a Jesús en lugares donde Él no está. Lo quiero meter a Jesús en lugares a donde Jesús no está, ni Él quiere estar, ni dijo que iba a estar, sino que nos está narrando una historia
y yo tengo que enfocarme en los textos que son normativos, los que a mí me ponen en el lugar que tengo que estar, el que me provee el perdón, el texto que a mí me va a traer abundancia, el texto que a mí me va a sacar el fantasma del pasado. Voy a poder acostarme a dormir en paz y en bendición, porque no va a venir ninguna vergüenza, nada, porque yo manejo la palabra de verdad. Y esa es una tarea que es de cada uno de nosotros, de tomar el tiempo, apartar ese tiempo y sentarme a leer la Escritura y empezar a entender lo que estoy leyendo. ¿Para qué? Para que mi cabeza se enfoque en lo que realmente se tiene que enfocar. Vos, con todos los problemas que tenés en tu cabeza, leés la historia de la Torre de Babel. La historia la lees rapidito porque ya la sabés la historia, no te suma. Vos estás queriendo que la Biblia te diga algo de lo que te está pasando hoy. Bueno, agarrá ese texto, léelo todo, es narrativo, te cuenta lo que pasó, sacale el jugo y fíjate lo que puede ser para vos. Una vez que vos le sacaste eso, andate al Nuevo Testamento, buscá textos normativos que hablan sobre la fe, que te marcan tu conducta de fe en el tiempo en que vivimos y empiezas a amalgamar un texto con el otro. Y se te va el miedo. Se empiezan a ir los fantasmas que nos atormentan de día y de noche. Entonces ahí es donde vos realmente te acostás a dormir sabiendo que si esta noche viene Jesús, vos te vas con Él. Pero ¿cómo? Si hoy me la mandé, hoy pequé, pero yo recibo esa palabra de que Jesucristo viene por mí. Entonces antes de irme a dormir digo, Señor, hoy la embarré, hoy realmente la embarré, hoy hice todo mal, necesito tu perdón, necesito tu misericordia. Empezás a sentir que la palabra de Dios que vos estás usando, la Biblia, la oración, empieza a traerte paz. Y aunque no podés remediar lo que ya pasó en el día, durante el día, vos te vas a dormir, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Yo me voy a dormir con la confianza de que si Cristo viene esta noche, me va a despertar y me voy a ir con Él. Pero si me voy con el fantasma de la culpa, estoy en una crisis de fe, estoy en culpa, no puedo dormir y si realmente Cristo viene esta noche, no entras. Porque estabas enfocado en otro lado. Este versículo vamos a leerlo de vuelta, 2 de Timoteo 2:15. Es el trabajo de cada uno de nosotros. Procura con diligencia, no seas negligente. No leas una palabrita rápido, así nomás. Bueno, tengo que ir a la iglesia y si el pastor Pablo me llama, a ver, dame un versículo y más o menos este lo conozco, ya está. Si me llamas a fe, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que arregló sus cuentas con Jesús. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de verdad.